Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestra Escuela de Salud. Hoy estamos con el doctor Javier Collado, director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Centro Médico El Carmen. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar la charla, estábamos hablando el doctor y yo, off the record. Entonces, estábamos hablando de las grandes ventajas que tiene para Ourense el disponer en el Centro Médico El Carmen de una unidad de cirugía oral y maxilofacial. Entonces, a mí me gustaría, doctor, que volviera a contar a la gente que está conectada y a todos los que nos están viendo. ¿Qué ventajas tiene en primer lugar disponer de una unidad así en Orense? Y además todo lo que abarca la cirugía oral y maxilofacial, porque va mucho más allá de lo que habitualmente pensamos. Cuéntenos, doctor. Hola, buenas tardes. Mira, ante todo, Ruth, gracias. Quería comentar antes que nada, y a colación de lo que acabas de comentar, que creo que sí, que la unidad de cirugía oral y maxilofacial que hay hoy por hoy en el Centro Médico del Carmen puede aportar, digamos, una asistencia, digamos, mucho más amplia y mucho más global de lo que hoy por hoy tienen un poco el concepto de los pacientes en cuanto a asistencia de máxilo, ¿no? Nosotros hacemos una gran cobertura a nivel de cirugía bucal, pero la maxilofacial abarca muchísimo más que eso. Mi experiencia, yo me he llevado muchos años trabajando en otros hospitales, estuve trabajando en el Hospital Juan Canalejo 13 años y como hospital de referencia a nivel de Galicia teníamos muchísimos pacientes que eran derivados de Orense y de otras comarcas en proximidad, como de Lugo, para asistencias y tratamientos de patología dentro del área maxilofacial que no podían ser tratados o ser, digamos, atendidos en el ámbito de su localidad en proximidad. Tener esta unidad, desde el primer momento que yo dejé la unidad del Servicio de Cirugía Maxilofacial de Juan Canalejo de La Coruña, yo siempre he tenido un gran compromiso para con los pacientes en el ámbito público. Actualmente, en este concierto en el Centro Médico del Carmen, estamos dando asistencia tanto en el ámbito público, con el concierto que se da actualmente con el SERGAS, tanto como en el ámbito privado y colaboración con otro tipo de disciplinas y especialidades médicas y odontológicas. Entonces, creo que la cobertura que podemos dar y la asistencia creo que es mucho más allá que hoy por hoy podemos hacer en mayor medida, ¿no? Como es la cirugía bucal. Podemos ser punto de enlace y como intermediario en otras especialidades que sí precisan de la maxilofacial para dar, digamos, una cobertura amplia, ¿no? Nosotros trabajamos en contacto de manera continuada con muchas especialidades que precisan de nuestra asistencia, como es atención primaria, que creemos que somos un punto de apoyo importante en cuanto a ciertas patologías que ellos manejan en el día a día en su ámbito de consultas médicas y que precisan de esa asistencia de máxilo porque es una disciplina que ellos habitualmente no manejan, ¿no? Y tanto es así que en nuestro ámbito de consultas podemos ver múltiples interconsultas de médicos de familia que solicitan valoración de pacientes con problemas tipos glandulares, por algún tipo de litiasis glandular o patología articular del ATM, que suele ser muy frecuente y prevalente en la población, o incluso alteraciones en la devolución en pacientes, problemas que tienen a nivel del crecimiento óseo, a nivel del territorio bucomaxilofacial y precisan de una valoración un poco más amplia junto con profesionales del ámbito odontológico, como son los odontopediatras y odontólogos en el ámbito de atención primaria. Entonces, nosotros en nuestro campo habitual hacemos mucha asistencia de traumatología. Eh, no es nada infrecuente que en nuestra práctica diaria hagamos reconstrucciones de pacientes con secuelas oncológicas por tumores o cánceres en cavidad oral, que tenemos mucho que decir y que tienen mucha colaboración por parte de los dentistas en cuanto a hacer ese diagnóstico temprano y esa prevención del cáncer oral, que es muy importante y que tiene una repercusión sanitaria muy importante a nivel del ámbito público. Y creo que nosotros tenemos mucho que decir en todo esto. O sea, podemos aportar mucha calidad en cuanto a esa asistencia, podemos hacer de intermediarios
y podemos agilizar todo ese procedimiento para minimizar, digamos, demora y optimizar esa asistencia, para que el paciente tenga confort, o sea, no tenga que sufrir grandes desplazamientos y si es preciso, porque la cirugía que se vaya a realizar sea compleja, seamos como un punto de enlace con centros de referencia, como puede ser el Hospital Juan Canalejo o el Hospital Quinto de Santiago o el mismo Hospital Povisa, ¿no? Que será asistencia en vivo en el ámbito de maxilofacial. Entonces, yo creo que esa labor la estamos realizando en Orense y creo que mi percepción en prácticamente 3 años que llevamos, creo que es buena. Hay pacientes que están contentos de que se haya dado esa posibilidad de hacer un seguimiento clínico una vez que ese paciente ha sido operado en un centro de referencia como Coruña, Santiago, Vigo, y evitar traslados importantes, cosa que eso yo creo que va a aportar calidad y, digamos, confort a esos pacientes que a lo mejor en un posoperatorio pues precisan de hacer un seguimiento cercano, siempre en coordinación, evidentemente, con los centros de referencia que hayan sido los que hayan tratado a esos pacientes. Pero independientemente de esos pacientes que hayan sido tratados en otro centro y que buscan la colaboración por nuestra parte, nosotros también damos asistencia a esos pacientes. Asistencias en el ámbito de cirugía oral, que vamos a hablar ahora, o de otros territorios del ámbito maxilofacial en contexto de pacientes con traumatismos en ámbito del ámbito laboral o deportivo también, porque en nuestro contexto nosotros damos asistencia a muchos deportistas también. Entonces yo creo que tenemos mucho que decir en cuanto a ese aspecto, ¿no? Que podemos aportar mucho. Y la labor que estamos haciendo y el compromiso del Carmen en ese aspecto creo que es firme, ¿no? O sea, queremos hacer esta asistencia, mejorarla y dar cada vez más cobertura. Desde luego que abarca mucho la cirugía maxilofacial, mucho más allá de lo que habitualmente piensa la población general. Y además, bueno, otra ventaja es que además se evita desplazamientos a los pacientes fuera de Ourense, ¿no? Nosotros, es así, Ruth, o sea, nosotros en nuestro ámbito, nuestra asistencia principal en la que hacemos es cirugía oral. O sea, estamos en constante trabajo y colaboración con los centros de atención primaria y trabajamos, digamos, en conjunto con odontólogos que nos derivan patología para que nosotros valoremos y demos asistencia a nivel quirúrgica. Que yo muchas veces hay que entender un poco las circunstancias de los centros de primaria en cuanto a que pueden tener o no, digamos, material o recursos para poder hacer ese tipo de tratamientos, ¿no? O por la complejidad del mismo paciente o porque ellos no tienen recursos técnicos para hacer esa cirugía. Pero ya te digo, o sea, nosotros hacemos cirugía oncológica de cabeza y cuello, hacemos estética facial. O sea, a mí es una de las especialidades o de las ramas dentro de la maxilo que me gusta mucho y que realizo en mi práctica diaria, en mi consulta, en Vigo en concreto, y en Orense espero que eso se pueda llevar a cabo también. Y también patología articular del ATM, que en el ámbito del concierto también vemos muchos pacientes y que después también damos asistencia en cuanto a otra patología que pueda ser tributaria de cirugía. O sea, siempre intentamos hacer prevención del daño articular, pero también hay asistencia quirúrgica. Y después, afuera parte de todo eso, la traumatología, toda la cirugía en colaboración con otros odontólogos que solicitan extracciones de dientes, que interfieren en su tratamiento a realizar, o deformidades dentofaciales que precisan cirugías complejas para corregir alteraciones en la mordida. Entonces, en efecto, o sea, hacemos mucho más de lo que los pacientes muchas veces piensan, que piensan que a lo mejor el maxilofacial es un odontólogo que tiene esa, digamos, actividad en el ámbito hospitalario, pero no es así. O sea, hacemos mucho más. Nuestra formación es médica y tenemos formación médica hospitalaria y tenemos una formación en cirugía general. O sea, somos cirujanos que en nuestra formación hemos hecho una rama básica de cirugía general, hemos hecho cirugía de apéndices, cirugía de colon, y una vez que hemos tenido esa formación básica importante a nivel quirúrgica, pues nos hemos ido, digamos, formando en el área maxilofacial, que es, digamos, el territorio en el que finalmente nosotros trabajamos, ¿no?
Y bueno, antes ha deslizado, por ejemplo, el tema de la ATM, de la alteración temporomandibular, y bueno, se calcula que entre el 20 y el 40% de la población sufre de ATM sin saberlo. Entonces, bueno, me gustaría que nos contara un poco qué es la ATM, cómo nos afecta y cómo se puede corregir a través de la cirugía maxilofacial. Pues mira, la articulación, la ATM, conocida, digamos, en la jerga, digamos, coloquial, es una patología, es una articulación temporomandibular, articulación compleja, porque digamos que es el punto de pivote, el punto de apoyo de nuestra mandíbula a la hora de articular con la estructura craneal. Entonces, es una estructura que tiene muchísimas, digamos, inserciones musculares, que cualquier tipo de desequilibrio que pueda haber ahí, o hábitos en el paciente, o alteraciones en la mordida, o desequilibrios que se puedan generar a lo largo de los años con la ausencia de piezas dentarias, pues puede provocar, digamos, un desajuste de todo ese equilibrio muscular y esquelético. Y al final lo que provoca es que el paciente genere malestar. En nuestro ámbito de consulta vemos muchos pacientes con problemas en la articulación temporomandibular que no saben que es de origen articular, pero que ellos sí perciben sintomatología. Refieren dolor de cabeza, refieren malestar cervical, dolores que muchas veces son derivados a otras especialidades como es otorrino o neurólogos, pensando que son patologías de origen neurológico, como puede ser una migraña, o cefaleas de difícil control, o incluso neuralgias, porque hay mucha de esta patología que el paciente percibe un dolor crónico que puede generar, digamos, una alteración, digamos, mantenida y un desorden importante en el paciente en cuanto al confort diario. Y toda esta patología nosotros en nuestro contexto lo vemos. Nosotros, maxilofacial es como un efecto de embudo donde nos llegan todos estos pacientes que no saben bien qué es lo que tienen, pero cuando nosotros lo valoramos, hacemos, digamos, una historia médica donde empezamos a detectar toda esta sintomatología y hacemos, digamos, un cuadro clínico donde al final queda recogido como una patología muy probablemente tributaria de daño articular. Y hay que tratarla, porque es una patología muy prevalente en la población. Muchos de estos pacientes no saben que tienen este problema, pero a largo plazo va a generar un dolor articular y va a ser el motivo de consulta. Doctor, me duele la articulación, me duele aquí, me duele la región de la sien, de la zona temporal, y al final estos pacientes van a ser derivados a Maxilo porque serán atendidos por un otorrino o por un neurólogo y finalmente cuando descartan una patología importante a nivel neurológico, vascular o a nivel auditivo, porque también pueden percibir sensación de acúfenos o ruidos en el oído, son derivados a Maxilo y allí finalmente son atendidos. Una vez detectada cuál es el origen del problema, si es una alteración importante en la mordida o tienen un compromiso articular o un daño articular importante por una secuela traumática o por hábitos de parafunción que puede tener el paciente e intentamos subsanar esos problemas, intentamos darle solución con los tratamientos que pueda haber, digamos, a disposición del paciente para poder darle solución. Prescribimos muchas férulas de reposo, férulas para desprogramar alteraciones en la mordida, que se trabaja en conjunto con ortodoncistas para corregir esas alteraciones si son la posible causa de ese problema. Y en el caso de que haya un gran deterioro, pues plantearnos la posibilidad de cirugía. Pero ya te digo, Ruth, que esta patología, que sí es muy prevalente y hay muchísima casuística en toda la población, creo que, como en todo el contexto médico, lo importante es hacer una prevención primaria. Hay que evitar a toda costa que el paciente tenga un gran deterioro, porque los tratamientos quirúrgicos sí que tienen beneficios, pero yo diría que son a corto o medio placistas. Realmente el deterioro articular es un deterioro irreversible y el paciente realmente llega a un momento que busca una solución que realmente difícilmente se le puede dar. La cirugía puede darle beneficio y confort, pero no puede revertir el deterioro severo que haya podido tener ya el paciente, y eso es muy importante, porque evitar este problema implica a largo plazo evitar problemas mayores. Hay pacientes que tienen limitación a la apertura, o sea, un gran deterioro de la articulación va a generar limitación en esa apertura oral. Y bueno, podemos decir, bueno, pues tampoco tiene tanta repercusión, pero sí que la tiene.
un paciente que no pueda tomarse una sopa porque al coger una cuchara se le golpea con la cuchara de los dientes al tener una apertura muy limitada, pues sí que te distorsiona el día a día en cuanto a la alimentación. Y si un paciente genera un bostezo y tiene un dolor importante y no bosteza porque le duele mucho, o incluso comerse un bocadillo, que esto en el ámbito de estudiantes y en la población juvenil, pues me dice, es que no me puedo comer un bocata, porque es que no puedo abrir la boca, porque no, yo que me quiero comer un bocadillo, pues no puedo comerme una manzana. Entonces, parece que no, pero sí en el día a día sí que genera cierto disconfort, ¿no? Y esto yo creo que si actuamos tempranamente y asesoramos a los pacientes de cuáles son las causas que pueden estar generando este problema, pues evitaremos a largo plazo un deterioro mayor, que creo que es importante. Y bueno, por ejemplo, otro tipo de patología muy habitual es el bruxismo. ¿El bruxismo también se puede corregir mediante la cirugía oral y maxilofacial? Cuéntenos. El bruxismo, normalmente el bruxismo, la patología articular de la TIME suele tener un componente importante de contribución de efecto de estrés. El bruxismo es una parafunción. Los pacientes lo que generan es un efecto de desgaste y de apretamiento dental que provoca digamos, una ejercitación de toda esa musculatura y un reclutamiento muscular, que al final provoca un cansancio y una hipertonía de esa musculatura. Sí que se puede trabajar sobre el músculo. Hay muchas especialidades y dentro del ámbito de la Maxi, nosotros trabajamos en colaboración con fisioterapeutas y se puede trabajar mucho a nivel de la articulación. Se puede hacer tratamiento de fisioterapia, radiofrecuencia, punción seca, infiltración con toxina botulínica en los pacientes que tengan un tono muscular exacerbado. Claro que se puede trabajar a nivel de la musculatura para atenuar y minimizar un poco ese tono muscular, pero la parafunción hay que protegerla, hay que, digamos, por medio de férulas que eviten el desgaste, eviten, digamos, la fricción entre los dientes y el deterioro que eso conlleva, porque eso va a generar sensibilidad, deterioro de las piezas dentarias, compromiso periodontal, y a la larga pues la ausencia de piezas, que eso en cierta manera va a agravar aún más el problema articular, porque al no tener apoyo y al perder piezas dentales, evidentemente el efecto mecánico y la sobrecarga muscular pues va a acentuar ese estrés a nivel de la articulación y va, digamos, favorecer el deterioro. Entonces, el bruxismo, claro que se puede trabajar sobre él, pero también hay que trabajar sobre la etiología que lo genera, o sea, todos esos factores contribuyentes, ese estrés diario que tenemos, que lo sufrimos todos, porque estamos pasando por una etapa pandémica donde todo el mundo pues, está deseoso de querer rehacer su vida, de querer, digamos, retomar los hábitos y cogerse unas vacaciones, y hay un gran componente también laboral, y la gente lo está pasando mal, hay muchísimo, digamos, estrés, digamos, por tener un trabajo, y eso en el día a día repercute, claro que repercute, cada uno lleva sus problemas y sus sensaciones, digamos, de estrés internas, y el sistema muscular, estomatonático, repercute claramente y provoca, digamos, sensaciones de gran tensión, y los pacientes al final, pues evidentemente, van a percibir una clínica a nivel articular. Tanto es así que la incidencia y la patología articular de ATM pues es digamos, es un motivo de consulta importante en nuestra consulta diaria. Y bueno, y hablando de alteraciones de piezas dentales y demás, mucha gente sufre de falta de piezas dentales, no le da importancia, sin embargo es algo muy importante. Cuéntenos, ¿qué problemas nos puede causar la falta de piezas dentales, lo que se conoce como endetulismo? Sí, pues mira, eso es una pregunta muy importante. Yo siempre cuando hablo con los pacientes soy bastante terco en explicar que hay que preservar lo que se tiene. O sea, hemos pasado por múltiples generaciones donde siempre hemos dicho que generaciones anteriores que han sufrido, digamos, episodios o sucesos importantes, como han podido ser la época de la guerra. Yo me acuerdo cuando era pequeño que veía abuelos que no tenían dientes y tenían prótesis completas, removibles. Y decían, claro, es que sufrieron una época muy dura y no había dentistas y tal, pero hoy por hoy tenemos una gran cobertura odontológica, tenemos muy buenos profesionales y hay que hacer una buena prevención bucal en cuanto a prevenir que cualquier pieza dentaria caiga.
es muy importante. Debemos hacer mucho hincapié en que los pacientes tengan buena salud bucodental, y eso desde el inicio, desde pequeños, desde que son niños, porque esa caída de piezas dentarias van a provocar un gran desorden y un gran desequilibrio. Antes estamos hablando del problema articular, pero no solo articular. En nuestro contexto de máxilo, o sea, pacientes con ausencia de piezas ya en la etapa temprana pueden provocar alteraciones en, digamos, en la posición correcta de los restantes dientes. Al haber una ausencia de piezas puede provocar una malposición de los dientes próximos, porque esos dientes van moviéndose intentando ocupar el espacio que ha quedado ausente al caer ese diente. Y eso va a generar también alteración en los contactos, va a generar digamos, una acentuación de esos desgastes dentales. Va a generar también tendencia a que los pacientes tengan mayor dificultad de higiene, porque acumularán más tendencia al masticar más alimentos y tendrán más dificultad en la higiene diaria. Y después un mayor compromiso a nivel de las encías, porque las encías sufrirán más en esas zonas donde no hay dientes, porque el diente tiene una función que es la aprehensión, el corte y la trituración de esos dientes, de ese alimento, perdón. Entonces, ya en nuestro contexto de máxilo, yo cuando veo pacientes y recomiendo rehabilitar, los pacientes se quedan desconcertados porque ellos dicen, bueno, es que usted no es dentista, pero yo le explico el porqué. Porque yo veo problemas articulares secundarios a ausencia de piezas dentales, que son muy frecuentes en pacientes que le faltan muchas muelas, y pacientes que tienen una tendencia a generar fricción en las estructuras blandas que hay en proximidad a esos dientes, como puede ser la mejilla, como puede ser la lengua. Y hay que tener mucho cuidado, porque antes hablé de la gran labor que hacen los dentistas en cuanto a la detección temprana del cáncer oral, pero es que esta labor también repercute en prevenir la caída de esas piezas dentales. Si nosotros hacemos hincapié en que esos pacientes tengan una buena salud bucodental y prevenimos la caída de esas piezas, evitaremos el deterioro y, digamos, el favorecimiento del roce de estructuras como la lengua, como la mejilla, y provoque lesiones premalignas o que pueda generar lesiones premalignas. Más aún en pacientes que tienen hábitos tóxicos, porque hay pacientes que tienen hábitos de ser fumador o de beber alcohol, y son factores que se potencian y que pueden, digamos, hacer que ese paciente, desde una etapa muy temprana, perdiendo piezas dentales, le pueda generar una predisposición a tener un alto riesgo de cáncer oral. Entonces, tanto es importante evitar que esas piezas caigan, como evitar esa cirugía futura y esa secuela futura que pueda tener un paciente si es, digamos, candidato a tener un cáncer. Entonces, tenemos que hacer mucha labor en cuanto a la prevención de la caída de las piezas dentales, y en los casos de los pacientes que tengan esa ausencia reciente, es rehabilitarla lo más tempranamente posible. Entonces, primero, evitar la caída, y después, si esa caída ya se ha presentado, o sea, rehabilitarla lo más tempranamente posible. No solo con el interés de rehabilitar la pieza, sino de buscar una buena armonía y un buen equilibrio bucal. En mi caso, en nuestra consulta nos llegan muchos pacientes que solicitan extracciones dentales. Eso puede ser así. Hay pacientes que vienen con piezas supernumerarias, dientes que interfieren en una correcta posición dentaria, y que sus dentistas solicitan esa cirugía para poder normalizar esa situación bucal. Es correcto. Hay veces que yo, en mi caso, intento evitar a toda costa las extracciones de piezas de manera preventiva. Primero digo que hay que evitar a toda costa la caída de la pieza. Si hay dientes que están mal posicionados, intentar a toda costa reposicionarlos en su sitio y reubicarlos en su sitio. Yo creo que eso es calidad en la asistencia de los pacientes. O sea, siempre estamos a tiempo de poder quitar esa pieza si es preciso, pero si esa pieza le podemos dar una posibilidad de reubicarla a su sitio y tenemos recursos técnicos para poder hacerlo, yo creo que eso es calidad en la asistencia. Te quedarías sorprendida de saber que también se hacen reimplantes dentales. Yo tengo pacientes que hago extracciones de piezas de otras localizaciones y las reubico en zonas sedéntulas. Y mucha gente se sorprende, me dijo, yo no sabía que se puede hacer un reimplante, coger un diente de un sitio y reubicarlo en otro. Se puede hacer, hay muchos artículos donde demuestran que es viable, y que en situaciones de avulsiones con accidentes traumáticos, como pueden pasar todos los veranos con los niños cuando juegan en los parques, que se caen y cae un diente y viene el padre con el diente en la mano, se reubica en su sitio y el diente sobrevive si está en unas condiciones óptimas. Tanto es así que nosotros también lo hacemos con otros dientes que no son del mismo sitio y los reubicamos en otros alveolos, porque nuestra prioridad
es intentar preservar lo que se tiene, siempre y cuando se pueda, evidentemente. No todos los pacientes son candidatos. Entonces, ya puedes ver, Ruth, todo lo que hacemos en la consulta. O sea, no solo quitar, sino que muchas veces intentamos preservar y salvar dientes que se podrían dar por desahuciados. Bueno, me quedo con ese mensaje. La prioridad es preservar lo que se tiene. Eso es muy interesante. Supongo que también para conseguir ese objetivo, una de las estrategias es la prevención. Entonces, bueno, ya para cerrar, sí que me gustaría que nos diera algún tip sobre higiene y sobre, bueno, cómo cuidar nuestra boca, que aunque ya sabemos los tips, siempre está bien recordarlos. Así que si nos puede dar algún tip para cerrar, lo agradecemos. Vale. Yo insisto a todos los pacientes cuando vemos que nadie nace aprendido en cuanto a hacer una buena higiene bucal. Yo creo que la labor que realizan los dentistas de manera diaria creo que es importante, pero yo creo que, resumiendo, deberíamos tener el hábito de hacer esa técnica y esa higiene diaria 3 veces al día. Yo creo que es importante que después de haber hecho un desayuno o una comida o una cena, hacer una buena higiene correcta y hacer un cepillado, digamos, eficiente en todas las estructuras dentales, no solo en la dentadura también, sino también en la lengua. La lengua es una estructura anatómica que está en proximidad a los dientes y que es importante y que nos puede evitar problemas también asociados en cuanto a malos hábitos y mal aliento. Entonces, un cepillado diario eficiente, que eso es importante, no tanto con un cepillo manual, sino también con un cepillo eléctrico o uno u otro, pues se puede conseguir una higiene eficiente 3 veces al día y hacer una correcta, digamos, seguimiento bucodental por parte de su odontólogo de proximidad, que creo que es muy importante. O sea, uno puede tener un cepillado eficiente y con una buena higiene, pero es importante hacer una revisión periódica y verificar que si hay alguna zona de higiene que no es del todo efectiva, porque no tenemos un gran, digamos, destreza en ese cepillado, que nuestro odontólogo detecte tempranamente o en nuestra consulta en maxilofacial con el odontólogo con los que colaboramos, poder detectar tempranamente ese mal hábito y corregirlo para evitar, como habíamos dicho antes, la caída de la pieza dental, que yo creo que eso es muy importante. Siempre tendremos la opción de colocar un implante, evidentemente, pero yo creo que si fuésemos súper eficientes en nuestro ámbito, colocaríamos los menores implantes posibles. Yo creo que la tendencia, ojalá fuese a largo plazo, que cuantos menos implantes coloquemos, será bien fiel el reflejo de la calidad bucal que tenemos en nuestra población. Vale, Ruth. Doctor. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Entonces, bueno, no sé si las personas que están conectadas, alguna quiere hacer alguna pregunta. No sé si alguien quiere animarse. Hola, Ruth. Hola, doctor. Hola, buenas. Nada, yo no sé si pregunta o que nos dijese un poco la repercusión, porque actualmente la población femenina en traumatología y reumatología sobre todo está recetando, no sé, voy a decir el nombre comercial porque no me sé el principio activo, Sí, espero que no. Sí, Prolia 60. Sí. Prolia 60, inyección semestral como preventivo, por así decirlo, de la osteoporosis, pero habitualmente no explican las contraindicaciones de Prolia 60, bueno, 60 o la dosis que sea. ¿Qué implica para maxilofacial estas medicaciones? Mira, Aurora. Aurora es, ¿no? Es Aurora, ¿no? Sí, es Aurora. Sí. Mira, sí. Aurora, nosotros ya en mi época, cuando yo estaba en el Hospital Juan Canalejo, empezamos a hacer una campaña de detección temprana de pacientes con alto riesgo de osteonecrosis por fármacos antirreabsortivos. El fármaco Prolia es uno de ellos. No tanto el Prolia como otros medicamentos que tienen una potencia mucho mayor. Date cuenta que en nuestro contexto nosotros vemos pacientes con grandes deterioros bucales por tratamientos prolongados con este tipo de fármacos. La literatura científica normalmente puso en alerta ya hace años
que ese tratamiento prolongado aumentaba el riesgo de lesiones en las estructuras óseas, sobre todo en mandíbula y en maxilar, en los sectores posteriores, principalmente en el maxilar superior. Este riesgo, claro que es un riesgo importante y que el paciente lo tiene que saber. El Prolia es uno de los medicamentos que están contemplados con el riesgo, no tanto, porque no es de los que más, pero yo creo que digamos, lo que deberíamos quedarnos es que el tratamiento del Prolia es un tratamiento correctamente indicado dentro de otras especialidades como traumatología o reumatología, porque el beneficio que aporta es importante, pero creo que es importante hacer, digamos, una conexión y una buena colaboración por parte de otras especialidades en cuanto a, antes de empezar ese tratamiento, incluso durante el tratamiento, sobre todo en pacientes que ya llevan mucho tiempo, advertir que tienen que tener una situación bucodental excelente. Eso es muy importante porque nos va a pasar, y esto ya lo estamos viendo, que estos medicamentos y los últimos que van apareciendo, porque sí es verdad que las empresas farmacéuticas cada vez están sacando medicamentos de mejor, digamos, potencia y que repercuten menos y son menos agresivos en cuanto al posible daño a nivel del hueso, a nivel de cavidad oral, pero tenemos que evitar a toda costa que esta población, que cada vez se va haciendo mayor en cuanto al uso de estos medicamentos, no genere un aumento alto de esa incidencia de lesiones. Sí es verdad que las lesiones que ocurren son bajas, pero evidentemente contemplamos que cada vez estos medicamentos van a estar más presentes en nuestro ámbito poblacional y el riesgo va a estar ahí. Entonces yo creo que la labor es importante, es asesorar bien a los pacientes de que tienen que hacer una buena situación bucodental para prevenir futuros problemas. Hay pacientes que han empezado y se han hecho tratamientos con rehabilitaciones, con implantes, con rehabilitaciones importantes que pueden dar problemas a largo plazo, porque no hay tratamientos que sean inocuos, que pueden dar problemas y fracasos a largo plazo, porque es así y es inevitable. Y tenemos que contemplar que esos pacientes que llevan esos tratamientos en un futuro puedan ser pacientes que vayan a empezar a tomar tratamientos como el que has comentado. Y hay que contemplar que esos pacientes tengan un seguimiento cercano, porque pongamos el caso de una paciente que se pone un implante en el 95 y esa paciente empieza a tomar tratamiento con Prolia o un tratamiento con bifosfonatos y 5 años más tarde la paciente empieza a tener un problema gingival. Tenemos que plantearnos la posibilidad de que esa paciente pueda tener un fracaso de ese implante y tenemos que evitar a toda costa que ese problema se ocurra. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues haciendo prevención y seguimiento cercano de esas pacientes, porque es muy importante ese seguimiento. Para eso debe estar implicado el profesional a nivel hospitalario, el especialista médico, que nosotros hacemos mucho hincapié. Ya en mi época, nosotros en el hospital, cuando estaba en el Juan Canarejo y en otros servicios donde yo colaboro, hablamos con otros especialistas como reumatólogos y como traumatólogos de, ojo, estos medicamentos hay que tener cuidado. En su contexto ellos no lo saben, o no, sí que lo saben, lo que pasa es que ellos no ven esa casuística, lo vemos nosotros porque es una especialidad donde al final esos pacientes vienen a nuestra consulta, evidentemente claro que ellos están asesorados y saben perfectamente el riesgo que hay y también saben que esa indicación es correcta y que el beneficio es muy importante para el paciente, pero yo creo que hay que estar muy encima de esos pacientes porque en mi consulta yo tengo pacientes que todos los días trato de ese tipo de patología y asesoro y digo que hay que tener cuidado porque una vez instaurado un problema y una necrosis o un compromiso de ese hueso, la vuelta atrás es muy complicada. En los tratamientos con bifosfonatos orales puede haber resoluciones completas o tratamientos, digamos donde contenemos ese proceso y el paciente está en una fase, digamos, subclínica. Pero el objetivo es evitar que ese paciente sea un futuro paciente con una necrosis ósea, porque las soluciones hoy por hoy son muy agresivas y al final las cirugías que se realizan en estos pacientes suelen ser bastante mutilantes. Perfecto, gracias. Buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si Mónica se anima. Bueno, pues si no me animo yo, ¿qué signos de alarma podemos tener y con qué cosas nos deberíamos de alarmar para acudir a usted, a su unidad? Pues la verdad que es una pregunta muy complicada, Ruth, porque, claro, motivos de consulta pueden ser múltiples. Pacientes que tienen preocupación en gran medida
por hacer una rehabilitación complicada, porque tienen edenturismo o ausencia de piezas de mucho tiempo de evolución y tienen miedo, porque dicen, bueno, yo soy añosa, soy una paciente mayor, que hoy por hoy yo creo que el concepto de añoso hay que ponerlo entre comillas, porque yo tengo pacientes que me gustaría estar como ellas a su edad, la verdad, porque yo tengo pacientes de muchos años, de 80 años, que hago rehabilitaciones y digo, yo firmaría por estar como estás tú. Entonces, el concepto de edad hay que cogerlo, digamos, un poco entre comillas. O sea, hoy en día la calidad de vida de la población es importante, hay pacientes mayores muy bien, con situaciones, digamos, médicas y basales muy buenas, y estos pacientes muchas veces dicen, claro, ¿y por qué yo no puedo rehabilitar? ¿Por qué tengo que usar una prótesis que no estoy del todo cómoda? ¿Por qué no puedo volver a recuperar piezas dentales? A lo mejor esos pacientes precisan de una cirugía compleja o una cirugía de un poco más envergadura que precisa de la asistencia de un maxilo en colaboración con su dentista y le podemos dar solución. Entonces esos pacientes muchas veces ven el cielo abierto porque dicen, pues yo pensaba que no tenía esa posibilidad de poder hacer esa rehabilitación. Eso sería en el contexto de un paciente que quiere hacer una rehabilitación y puede ser candidato a hacer un tratamiento con implantes, pero también hay pacientes que tienen problemas de tipo reumático, pacientes que vienen con problemas de sequedad en boca y dicen, doctor, tengo una sensación sensación de quemazón en la boca y no sé de dónde viene. Y son pacientes que a lo mejor están en una etapa muy subclínica, no saben que tienen un problema reumático de base porque ahí muchas veces esta patología es difícil detectarla tempranamente hasta que no tenga, digamos, una clínica muy florida donde ya claramente se sepa qué problema reumático tiene y como hallazgo casual, cuando ves a un paciente y lo exploras por hacer un tratamiento como puede ser una extracción de una muela del juicio, asesorar al paciente y decir, mira, puedes tener este problema, creo que sería bueno que hablases con tu reumatólogo y valorar la posibilidad de hacer una biopsia de mucosa y contemplar la posibilidad de que puedas tener un síntoma reumático que te puede repercutir a nivel de mucosa ocular, mucosa bucal, mucosa genital, y la detección temprana es muy importante porque el disconfort que genera es muy importante. También pacientes que tienen secuelas traumáticas y dicen, doctor, yo puedo esto mejorarlo y puedo rehabilitarlo. En nuestro ámbito de la cirugía estética y la cirugía reconstructiva hacemos tratamiento de secuelas. Nosotros vemos pacientes con cicatrices faciales inestéticas muy importantes que pueden generar un complejo muy importante y estos pacientes de casualidad un día por otra patología te preguntan, mire, yo esto se lo puedo tratar. Nosotros hemos tenido grandes accidentes en nuestro contexto en Galicia y en el ámbito de maxilofacial ha dado cobertura y ha dado asistencia a estos pacientes con estas secuelas. Y creo que debemos poder aportar todo lo que podamos en nuestra mano para que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida. Ya no solo en cuanto a la estética, sino también a la función. Pacientes que a lo mejor no pueden hacer una buena función masticatoria o que tienen una repercusión a nivel funcional porque tienen una limitación a la movilidad de un globo ocular o a nivel de la dinámica facial por una lesión de un nervio y que podamos darle solución y que el paciente sepa que eso se puede tratar. ¿Vale? Se descubren muchas cosas sin duda y además se arreglan muchos problemas que a veces pensamos que no tienen solución y tienen solución. Bueno, Bueno, eso intentamos, Ruth. En principio, ayudar en todo lo que podamos. O sea, no somos infalibles, pero yo creo que sí se puede dar un empujoncito a que esos pacientes mejoren en cuanto a su día a día, ¿no? y su calidad de vida y su autoestima, que es muy importante. Por supuesto. Muy bien, doctor, pues ha sido sin duda muy interesante. Le agradecemos mucho el tiempo y este ratito que nos ha dedicado. Agradecerle también a las personas que han estado conectadas y bueno, informar que este vídeo quedará colgado para quien lo quiera volver a ver otra vez. Perfecto. Y cualquiera que se quiera dirigir a la unidad de cirugía oral y maxilofacial del Centro Médico El Carmen, el doctor Javier Collado estará encantado de atender a nuestros pacientes. Allí estaremos, Ruth. Nos dice Mónica que muchas gracias y que ha sido muy interesante. Gracias, Mónica. Gracias a ti por conectar. Gracias, Mónica, por asistir. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Ruth. Gracias.